¡Es un niño! Sí, ese soy yo. Este es un globo de los que suben. ¡Linda! ¡Yo soy la niña caprichosa original! Señor malvado, doctor Tocino. ¡Hakuna Matata! Hola, mi nombre es... Mi nombre... Mi... ¡Chancho! ¡Chancho, escucha! ¡Mi nombre es Chancho! ¡Hasta eso nos han quitado los humanos! ¡Pero se acabó! ¡Hoy empieza nuestra venganza! Te escribo por lo siguiente. El día de ayer me contaron algo que no ha salido en los medios de prensa, pero que es bueno que lo sepas. Según se dice que en España han asesinado a 2 de los líderes de estas pandillas juveniles. Según dicen, la pandilla Latin King ha iniciado un proceso de violencia identificada de una manera muy especial. Jugar con la paz es grave. Parece ser que el asesino es un guayaquileño de clase alta. Se han venido desde España y se rumora que han unido con los que ya están y se rumora que van a tomar represalias contra 400 guayaquileños, 200 por cada muerto. Uno negro significa muerte, uno rojo significa violación. Chanchos rojos y negros significan violación y muerte, mientras uno blanco significa susto. Solo van a asustar. En realidad, no sé si será cierta toda esta historia. Pero de todas formas, vale la pena la precaución. Somos Chanchonimus, somos legión, no olvidamos, no perdonamos. Fin de la transmisión. ¡Chanchofobia! ¡Terror en la pared! Hola, soy un... Bueno, los humanos me llaman de varias formas. Sí, los humanos. Esos animales bípedos con supuestas inteligencias. Esos seres vivos que se creen los dueños de todo. Lo dicen de manera bien humillante, la verdad. Cochinos, gorrinos, puercos, cerdos, marranos. Pero yo prefiero que me digan chancho. Y para ustedes, chanchito, así nos dicen en Sudamérica. Me parece más amigable. Pero yo no he venido a hablarles de esto, sino de nuestra venganza. Según dicen, la pandilla Latin King ha iniciado un proceso de violencia identificada de una manera muy especial. por pasillos de los colegios se rumora que la nación Latin King atentaría contra la integridad física de jóvenes. Todo nace cuando las figuras de chanchitos de diferentes colores aparecen misteriosamente en varios sectores de Urdesa y la vía San Borondón. Dale. Bueno, en el 2004 específicamente el evento llegó por la televisión. Las noticias nos llegaron por los rumores de colegios que cerraban porque los jóvenes iban a estar en peligro por un ataque colectivo muy parecido al Caracazo de 1989.
Entonces la primera lectura era como que un hecho indescifrable, algo extraño, saber si es que pertenecía en efecto a un lenguaje violento. Las hordas populares bajaban de sus periferias, pero bajo la punta de lanza de las pandillas, a acabar con todo el buen vivir de ese entonces. Y claro, esto generó un pánico y una paranoia. Y la lectura que se hacía vía medios de comunicación en Quito, sobre todo, era que pues en Guayaquil se había tomado la ciudad algún grupo medio extraño que utilizaba los cerdos como para dar ciertas señales de actividades ilícitas. Me viene a la mente el objetivo. Siempre dije, ¿qué estará pasando por la cabeza de quien lo dibujó? Parece que fue ayer, pero aún conservo el recuerdo del dulce sabor de la venganza. Al menos por unos días, los humanos sintieron lo que es el miedo, el pánico, el horror de saber que un buen día, ¡zas!, amanece convertido en tocino. Ah, no, perdón. Como la víctima de una vendetta pandillera masiva e internacional en contra de amigados guayaquileños elegidos al azar. Y nunca supieron que todo fue obra de nuestra histórica conspiración porcina. Lo que dices es tan descabellado como una invasión marciana. ¿Y tú quién eres? Yo soy tu conciencia. Bueno, si tú lo dices, pero es cierto. Hasta salió en la tele, en los periódicos y en la radio. El problema de creer a pie juntillas todo lo que oyen, ven y leen en los medios les ha traído muchos problemas a los humanos. A mí lo que me parecía extraño, recuerdo en esa época, era como una imagen de algo que es un animal incluso inocuo, porque no dice hay otros animales, que si fuera un lobo, no, uno dice bueno. No, pero era un cerdo. O sea, yo decía, pero cómo de repente un cerdo genera todas estas cosas, y había unas codificaciones, que si era blanco, que si era rojo, que si era negro, no recuerdo todas estas codificaciones. Entonces, mis sospechas eran que por ahí no iba la lectura, que no creía que esto sea fruto de las pandillas. Aunque es verdad que las pandillas en ese entonces habían tenido y estaban de alguna manera en la palestra pública para comunicarte y qué tipo de hechos delictivos vas a cometer. Entonces eso es lo que la prensa nos decía. En el primer momento se fue como mi encuentro con este hecho. Habían estudios que estaban arrancando sobre el tema de los Latin, definitivamente era un tema complejo. Desde el punto de vista más académico, decíamos, no, es que el sentido está finalmente en la gente, ¿no? O sea, cómo alguien puede ver una invasión o un evento violento en algo como un cerdo de color. O sea, si hay algo que a uno le parecería que no es amenazante, es una imagen de un animal encima como ese, ¿no? Que es doméstico, que nos lo comemos todos los días, que es decir, tiene como unas connotaciones en la vida cotidiana a las que uno no le podría cargar algo como eso, ¿no? O sea, por eso digo, si hubiera sido otro animal, uno podría haber entendido incluso los sentidos articulados alrededor de eso, ¿no? La chanchocracia fue una investigación técnica, básicamente, de usar esta técnica de reproducir tipo serigrafía, pero utilizando aerosoles y plantillas. Y obviamente el chancho tiene todo este contenido que gira en torno a la manera de definir a los políticos. Entonces era como una imagen que sí tenía como algún tipo de justificación, pero ni de cerca lo que vino luego. Y la idea de los medios, por ejemplo, trabajando o colocando como historia urbana principalmente cuestiones relacionadas a Crónica Roja. Según dicen, la pandilla Latin King ha iniciado un proceso de violencia identificada de una manera muy especial. Se investiga la aparición de chanchos dibujados en distintos sectores de Guayaquil. La Policía Nacional se encuentra investigando. Existe gran preocupación dentro de la comunidad.
Y fue así, como aquel diciembre del 2004, como parte de una agenda histórica y mundial, los chanchitos libertarios sembramos el caos en Guayaquil para vengarnos a nuestra puerca manera de todos los horrendos siglos de dominación humana. Además, marcamos tendencia. Fuimos pioneros en este tipo de venganza viral y mediática. Ay, ya, chanchito, deja el delirio. ¡Calla, pajarraco! ¡A volar! Yo les voy a contar lo que realmente pasó. Lo sé de buena fuente, digamos que me lo contó un pajarito. Estamos en octubre de 2004. Este joven se llama Daniel Adam Gilbert y es su primer día de trabajo en una prestigiosa agencia de publicidad. En la época universitaria era un muy buen estudiante, realmente. Tanto que algunas veces sabía más que algunos profesores, ¿ya? Me gradué con todos los títulos, con todos los premios, con todas las menciones, con todos los reconocimientos que alguien se puede graduar en la Universidad Casa Grande, en la Mónica Herrera. Era de alguna forma una promesa en la publicidad, ¿no? Entonces, sí, fui presidente además de la Asociación de Estudiantes en la universidad. Entonces, sí, fue un momento importante, ¿no? Fundamental, digamos, para mi comienzo. Había muchas luces encima mío, ¿no? Como que había muchas miradas por lo que venía, por lo que podía ofrecer al mundo de la publicidad y eso, Empecé a trabajar en algún momento en Northrop Thompson, y bueno, fue un paso muy fugaz, ¿no? Me pusieron a hacer pendejadas, o sea, me pusieron a trabajar en tonterías, atender básicamente los caprichos del dueño de la agencia y de sus amigos. Acompáñenme a ver esta triste historia. No estaba yo dentro del plan publicitario, yo estaba más orientado hacia el diseño de la identidad corporativa y ese tipo de cosas. Entonces me metieron en un departamento que se estaba fundando de diseño. Dani. ¿Sí? ¿Tú quién eres? Soy tu jefe. Ah, el hijo del dueño. Sí. Oye, esa oferta, por favor, un poquito más grande. ¿Ahí? Un poquito más. Dame más, un poquito más. ¿Ahí? Ahí, eso es lo que me gusta. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Eso es lo que necesito, pelado. Gracias. En cuanto a reto estético, gráfico, conceptual, decadentes, ¿no? O sea, era una cosa muy frustrante de vivir. ¿Y qué tal el trabajo de ayer? Bien, al jefe le gustó el anuncio y lo aprobó. ¿Y qué tal el nuevo? La verdad, no creo que dure mucho. Yo tampoco. Hola chicos, ¿qué tal? Dani, ¿cómo está mi diseñador favorito? A ver, Daniel, entiendo que te sientas poco estimulado con los trabajos que te hemos dado, pero llegó tu momento. A ver, mira, necesitamos la imagen para esta empresa que es súper importante para nosotros. ¿Y qué es esto? Esto es un brief. Vino sin brief el dueño de la agencia, o no me acuerdo exactamente bien, pero me dijeron, tienes que hacer una identidad para una empresa de un amigo, se llama Chanduches y Pavadas. Ok. Ya, pero está escrito con pluma local de Chanduches y Pavadas. Así es, yo creo que ya lo vas captando. Y más que local, esto es un kiosco. Sí, un kiosco. El cambio. Ok. Acuérdate que esto es un trabajo por unos amigos y lo necesitamos perfecto. Bienvenido al mundo real. Y a trabajar, que esto no es Mónica Herrera. Darle con todo, ¿eh? Andreita, ¿cómo está mi diseñadora favorita? ¿Todo bien? Me alegro. Venga, dale con todo, ¿eh?
Era un negocio de sándwiches de chancho y pavo, ¿no? Sándwiches y pavadas, un nombre genial. Bueno, y empecé con el proceso normal, ¿no? Empecé a buscar imágenes de chanchos, imágenes de pavos y a tratar de construir alguna cosa, ¿no? No te sabría decir por qué no fue la pavocracia en vez de la chanchocracia. Una de esas imágenes de chancho es la silueta de la chanchocracia. Como pueden ver, el plan se estaba cumpliendo paso a paso. El caos estaba a punto de apoderarse de la ciudad. Daniel Adum y su paso por el mundo de la publicidad era solo una pieza en el complejo engranaje de la venganza de los chanchos. Ya dice, el calor te hace mal, chanchito. Necesitas un chapuzón de lodo. Mejor les sigo contando la verdadera historia de la chanchocracia. Fue muy frustrante realmente porque, te digo, te gradúas con todos los méritos, ¿no? Y esperas, además de un buen sueldo, que bueno, no era un mal sueldo el que tenía, pero sí tenía un trabajo de mierda, o sea, tenía que hacer cosas ridículas para mi nivel. Entonces, justamente en ese momento quería trabajar y pensaba mamarme el asunto de ser publicista con tal de generar un billete y cumplir ciertos objetivos que tenía, ¿no? Muy bien, perfecto. Un poquito más de putrefacción en la uña quizás. ¿Ahí? Dale un poco más, ¿Ahí? Perfecto, excelente. Oye, por cierto, ¿cómo vas con los sándwiches y las pavadas? Ahí trabajando en unas ideas. ¿En unas ideas? Loco, que solo son unos simples sándwiches de pavo y de chancho. Que esto no es ni Puerto Naranja ni Salón de Julio. Si esto lo necesitamos para allá. Dani, te avisaron. Mañana tenemos evaluaciones psicométricas, Y vente guapo, porque te toca test grafológico. Chau. Hasta mañana, fiera. Oiga, pero tú también, así que no se olvide. De verga. El análisis grafológico es una herramienta para la selección de recursos humanos. Su fundamento es que la caligrafía es la proyección de la psiquis de quien escribe. Para esos días me hicieron un test psicológico, gráfico, psicológico, no sé, que me hacían unas preguntas y me pedían que yo escriba a mano alzada para estudiar mi caligrafía. Pero les hice un juego caligráfico, tipográfico, que era una obra en sí, ¿no? El test. A los pocos días me vinieron a decir que no estaba apto para trabajar en Norlor, que era un desadaptado básicamente. Daniel, los resultados de sus pruebas han sido sorprendentes. Eso es, han sido sorprendentes. Hemos visto también que usted se ha esforzado mucho por la empresa, ha trabajado bien y hemos tomado la decisión
que se tome un descanso. Un muy largo descanso. Gracias. Puede pasar por personal, a ellos le van a explicar mejor. No nos llamen, nosotros los llamaremos. Daniel Adum estaba loco. Buenas tardes, por favor, entréguele su caja. Gracias. No duré más de 3 meses. Me dijeron que bueno, pues que mi tipografía revelaba que yo era casi un loco, ¿no? Y que buena suerte, que me vaya bien. Ahí me fui con mis archivos, me fui con mis chanchitos, me fui con mis pavos, me fui con todo para la casa. Las primeras pintadas ya estaban hechas. La gente empezaba a hablar. El rumor empezó a convertirse en miedo. Y el miedo estaba a punto de convertirse en pánico. Solo hacía falta un empujoncito. Y nosotros se lo dimos. Chanchos, ¿ya está enviado el mail? Pues joder, sí, desde un IP encriptado. Buen trabajo. No sé, creo que se nos pasó la mano, amigos. ¿Quién se va a tomar en serio esta historia? Es muy ridícula. 2 cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana. Lo dijo Einstein o Einstein, como se diga. Uno de los humanos más inteligentes que ha existido. Gran tipo, Albert. Por cierto, ¿sabían que nunca comió cerdo y se hizo vegetariano? Sí, la verdad es que yo sí. Sí, yo lo leí. Pero el resto debe morir. Eso no es verdad. Tú sí que eres atrevido, plumero de la Barbie. ¿Qué cosa no es verdad? Bueno, lo de la estupidez humana, eso sí es cierto, pero no es verdad que ustedes los cerdos mandaron el famoso mail. Ah, no. Entonces, ¿quién fue? Pues, la verdad no lo sé. De lo que estoy seguro es que no fue un cerdo. Fue un humano con correo electrónico, que en ese momento eran muy pocos. En 2004, menos del 5% de los habitantes de Guayaquil tenían acceso a internet. Realmente no tenía por dónde crecer. Era básicamente histeriqueo puro y duro. Era un pánico generalizado pero insustancial. Porque claro, es lo que decía antes con el ejemplo Jack el Destripador. Ya después del segundo cadáver encontrado, ya tienes un problema grave. Al cuarto ya es histeria colectiva en todo Londres. En ese entonces tenía montado, como ahora esta casa, un sótano con mi mundo, ¿no? Y ahí sucedieron bastantes cosas, entre esas la chanchocracia. O sea, la chanchocracia salió de ese sótano. Un sótano que tú entrabas y era otro mundo, ¿no? Un mundo de arte, de música, de pintura, de sensaciones divertidas, ¿no? Como todo tipo de arte, ¿no? Era jugar a pintar, pero sí, era juego. Entonces, sencillamente lo que hice un día fue, bueno, tengo este dibujo, compré papel carbón, lo pasé a una cartulina, corté la cartulina, listo, a pintar. Contesta. ¿Qué mierda? ¿Aló? Aló, mi amor. Ay, hola, mi amor, ¿qué pasó? Aquí bien, ¿y tú? Pues, ¿cómo más? Cansada, cabreada porque recién llego de trabajar. ¿Recién sales? Sí. ¿Puedes creer que los imbéciles de mis jefes cada vez me explotan más? Tranquila, mi amor, que yo tengo algo que te va a cambiar la noche. ¿En serio qué? ¿Vamos a culiar? Sí, pero primero tengo que mostrarte algo súper importante. ¿Tienes planes para hoy? Pues no tengo ninguno. Pero sí vamos a culiar. Que sí, mujer, que sí. Pero primero tengo que mostrarte algo importante. Te paso bien en 30 minutos. Está bien, bueno.
La primera fue en la calle, directamente. La excitación de salir a pintar era tal que sencillamente empecé a experimentar sobre la calle, ¿no? La ruta era la siguiente: La Puntilla, Junín y Córdoba, que ahí vivía mi expareja. Un poco para Urdesa, Sambo, full, ¿no? Yo vivía en La Puntilla, entonces empecé por Sambo. El primero fue en la oreja que te saca a Guayaquil desde La Puntilla. Los primeros fueron rosados, por decirte, rosado fosforescente, ¿no? Yo sospeché enseguida de que esto es otra cosa, pero no tenía claro que podía ser la otra cosa. De hecho, después me enteré que un periodista, micrófono en vivo, había dicho que ya había un código de los colores de los chanchos según áreas y según objetivos. Es así que el logotipo impreso en diversos sectores de la urbe. Un chancho blanco significa que no pasa nada. Chancho negro, muerte. Chancho rojo, muerte con crueldad. Entonces digo, wow, este sabe más que nosotros sobre las culturas urbanas. Luego, indagando, nos enterábamos que se trataba de unos chanchos que estaban pintados en algunas partes de la ciudad. A mí me llamó mucho la atención que me pareció haber visto la foto de un chancho rosado. Entonces yo me pregunté, pandillas con chanchos rosados. ¿Qué les ha pasado a la identidad de estas pandillas? Los primeros fueron rosados, por decirte, rosado fosforescente. Y ahí me di cuenta que no funcionaba ese, ¿no? Y empecé a usar rojo, negro y blanco. Aparte el aerosol era un aerosol de otro tipo que es para dibujar en el piso, ¿no? Y no podía controlar la presión que sacaba. Entonces empecé a experimentar y en el ejercicio de ir haciendo, fui encontrando la forma de hacer que queden como un sticker, ¿no? La única evidencia eran 3 chanchos de colores en un sector bastante identificable, un camino bastante identificable de la ciudad. Todo nace cuando las figuras de chanchitos de diferentes colores aparecen misteriosamente en varios sectores de Urdesa y la vía San Borondón. Era realmente afán de no pensarlo como una alternativa más lógica y simplemente irse por la sencilla. Miedo, pánico, terror. Hasta que después se evidencia este fenómeno que venía a ser una puesta en escena de un artista que estaba explorando e indagando el espacio público desde su propuesta de arte contemporáneo. Posteriormente, ya para el año 2009, y me contrata la curaduría de arte contemporáneo del Banco Central. Entonces entro en el pensamiento de, a ver, incluyo esto es arte. Tuve el conocimiento que lo había realizado Daniela Dum y decidí cómo incluirlo, ¿no? Entonces empecé a experimentar y en el ejercicio de ir haciendo, fui encontrando la forma de hacer que queden como un sticker, ¿no? O sea, que queden perfectos. Algunos se chorreaban al comienzo, pero mi interés era siempre que quede perfecto, ¿no? Que no chorree nada, que quede un sticker ahí, ¿no? De hecho, en algún momento María Josefa Coronel, en alguna de las notas que habla, hace mención a eso y ahí es cuando yo hago, quedó perfecto entonces. Estos cerditos que más bien parecen unas calcamonías puestas muy perfectamente dibujadas. No había una idea muy concreta de qué quiero decir con esto, sencillamente tenía una justificación y era, si los políticos de la época política pueden salir y poner sus afiches y pintar paredes y pintar postes y pintar lo que sea, si ellos pueden hacer la destrucción que hacen, bueno, yo voy a pintar mi obra y la voy a pintar bien y voy a hacer que tenga un sentido estético por lo menos, ¿no? O sea, no, al momento de pintar yo no dije, bueno, voy a pintar este chancho para que todo el mundo se asuste y que piense que va a haber un asesinato y ¡zas! No, o sea, no, así no funciona. O sea, como una travesura, porque es lo que fue, o sea, un stencil de sobra, tomado vamos a hacerlo con mi chica y vamos a tener un poco de adrenalina en la noche, desembocó en un hecho de tremendas consecuencias, tanto mediáticas, tanto históricas, antropológicas, estéticas y de cualquier orden, ¿no? En términos genéricos no se conocía en la ciudad porque nosotros hemos mantenido y cultivado una idea de arte mimético pedagógico basado en el paradigma platónico de la belleza que se remota a los siglos XVII, XVIII y XIX y ahí nos habíamos quedado. O sea, el arte contemporáneo ya no se juega por el lado de la belleza, ¿no? De hecho es muy político el arte contemporáneo. Entendido como político,
el sentido de la convivencia social, cómo armamos y entendemos nuestros lazos sociales. O sea, arte contemporáneo, nada. Moderno, más o menos. Entonces esto realmente no tenía códigos de lectura. Si uno lo procesaba racionalmente, la respuesta estaba muy cerca a una respuesta muy mansa, muy pacífica. Al final del día era simplemente un tipo con una lata de pintura y un flaco con acceso a internet. Nada grave. Nada grave. Nadie, ningún muerto, ningún asustado, ninguna violada. Nada, no había víctima. Era un crimen sin víctima. Si estás acostumbrado a que la esfera pública es un espacio donde se ponen monumentos, por ejemplo, que es todavía me parece el cliché que tenemos todavía en esta ciudad, ¿no? Entonces hay que hacer arte y hay que colocar un monumento, ¿no? Entonces la idea de que precisamente no puede pasar otra cosa, entonces la gente no tiene desde dónde leerlo. Y que un crimen sin víctima provoque esto, eso habla del nivel de sociedad, porque uno puede entender la histeria, por ejemplo, en la misma sociedad nuestra, de Camargo o del Monstruo de los Andes. Entre 1984 y 1986, una ola de terror sacudió al Ecuador. Los cadáveres desnudos y usualmente desmembrados a machetazos aparecían en lugares solitarios, apartados y boscosos. Según las investigaciones, todas las víctimas eran chicas jóvenes. Daniel Camargo Barbosa, alias La Bestia de los Manglares, fue el responsable de la violación y el asesinato de 79 mujeres y niñas. Habían víctimas que podían reivindicarse de responsabilidad de esas personas y de allí tener un miedo con una base mucho más real. Que también puede haber existido maxificación de esos hechos, espectacularización de ellos, un manejo hasta político en algunos casos. En el caso de la chanchocracia era algo completamente inventado. Era una interpretación estúpida de un hecho sencillo que realmente en su explicación final no tiene sino la intervención de probablemente dos personas. Una mandó un mail y la otra pintó unos chanchos. Nada grave. El mail no lo recuerdo. No recuerdo que me haya llegado a mí. No recuerdo haberlo leído. Recuerdo las reacciones de las personas, ¿no? Con relación al mensaje supuesto de amenaza. A mí el mail me parece importante, pero no me parece lo más importante en toda esta historia. Me parece que sí, marca una forma en la que se expande viralmente la historia, ¿no? Pero creo que el boca a boca es más poderoso que el mail. Yo no recuerdo haber leído jamás el mail en realidad, o por lo menos no en mi cuenta de correo. O sea, no creo haberlo tenido nunca archivado. Pero de todas maneras era algo que se fue conociendo, creo que a partir de un viernes, si no estoy mal, por lo menos a mí me llegó la noticia un fin de semana, porque me acuerdo que era día de fiesta, día de salir. Daniel, ¿tú escribiste el mail? No. Ponme el polígrafo. Como yo no puedo escribir así. O sea, no puedo escribir así. Soy bastante más abstracto, o sea, no puedo ser tan creativo, no llego a esa creatividad no puedo. Me hubiese encantado haber escrito el mail y contar que sí, yo escribí el mail y soy un perverso de mierda, ¿no? Pero no. De hecho, sería interesante saber si este mail se aprovecha de algo que ya está puesto ahí para insuflar un efecto que busca una cierta caoticidad en un mundo de poca experiencia respecto a esto. Mi hermana recibió el mail, de verdad, y ella me hizo forward a mí. ¡Dani! ¿Qué, ñaña? Dani, ¿Qué? ¿leíste esto? ¿Qué? Esta huevada. Léelo, por favor. Te escribía por lo siguiente. El día de ayer me contaron algo que no salió en los medios de prensa, pero es bueno que lo sepas. Según se dice que en España han asesinado a 2 de los líderes de estas pandillas juveniles. ¿Qué tiene que ver esta huevada conmigo? Termina de leerlo, por Dios. Parece ser que el asesino es un guayaquileño de clase alta. El hecho es que integrantes de esta banda se han venido desde España y se han unido con los que ya estaban acá. Y se rumora que van a tomar represalias contra 400 guayaquileños.
200 por cada muerto. Se dice que están dibujando en las paredes perfiles de chanchos de colores. En varios sectores de Urdesa y la misma San Borondón. O sea, la cantidad de por si acasos, se rumora, parece ser, es impresionante. O sea, la redacción de esta cosa es de estudio, es de estudio. Aquí está la psicología del guayaquileño impresa, pero en fuego. Uno rojo significa violación. Chanchos rojos y negros significan violación y muerte, mientras los... Uno blanco significa susto. Entre paréntesis, solo se los va a asustar. Todo San Borondón está lleno de estos dibujos. En realidad, no sé si será cierta toda esta historia. ¿Qué hijo de puta, ñaña? ¿Qué es esta huevada? En realidad no sé si será cierta toda esta historia, pero de todas formas vale la pena tener precaución. Hay un problema en la sociabilidad guayaquileña. Tiene una muy pobre capacidad de reflexión crítica sobre ella misma. Entonces, ante esa ausencia de reflexividad en la esfera pública y más bien sobre una presencia insuflada de clichés que se toman como verdad, Se conoce que la amenaza se inició luego de que personas inidentificadas habrían dado muerte a un miembro supuestamente de la banda Latin King. ¡Hey, ustedes! Los de las chompas negras, esas horribles. ¿Quién? ¿Nosotros? Sí, con ustedes. ¿O ves a alguien más con chompas negras horribles por aquí cerca? Cuidado con lo que dice, flaco, que no son horribles. Ustedes son los líderes de los Latin King y los nietas. ¿Algún problema? Estos son tus problemas, mamá verga. Malditos aniñados. Niños bonitos de mierda. No saben lo que han hecho. Por cada uno de nosotros vamos a matar en Guayaquil unos 100 aniñados. Mejor 200 por cada uno de nosotros. Es decir, 400 aniñados pagarán por esta injusticia. ¡Muere, maldito! Y como ven, así pudo empezar todo. Esto es lo que los humanos se imaginaron que podía pasar. Por eso le pusimos en animación. Se conoce que la amenaza se inició luego de que personas inidentificadas habrían dado muerte a un miembro supuestamente de la banda Latin King. entonces no teníamos los anticuerpos como para poder asimilar esto. Y desde ese punto de vista, Chanchocracia evidencia para todos, incluyendo el artista, una sorpresa gigantesca. Entonces ya la chanchocracia, todo este espacio de los esténciles, también nos lleva a este imaginario que se ha construido en la ciudad de Guayaquil, sobre todo en la década del 90, el 2000, de que toda manifestación de arte en calle tiene que ver con un proceso de criminalización, con un proceso de sanción y tiene que ver con el tema del pandillaje. Me caes bien, Chanchito. Toda esa historia tuya de que la chanchocracia fue parte de un complot de tu especie para vengarse de los humanos es bien entretenida. Me alegra que te guste. Solo espero que no pongas en duda lo que te cuento. Supongamos que te creo que fueron unos puerquitos con acceso a internet los que con sus propias pezuñas enviaron el mail. ¿Cómo lograron que Daniela Doom, los medios, la gente y la policía participen? Fácil.
Controlamos sus mentes, invadimos sus cuerpos. Como sabes, los humanos nos comen, pues los valientes que esa semana iban a ser sacrificados tomaron una pastilla de escopolamina. Cada porción de fritada o seco de chancho, con cada rodaja de jamón, con cada salchicha que se comían, los incautos iban cayendo bajo el signo del puerco. Bueno, cabe recalcar que yo soy amigo de Daniel hace bastante tiempo, mucho antes de los chanchos, y en esa época, cuando estábamos, creo que ya saliendo de la universidad o haber salido de la universidad, se puso esta moda o llegó la moda de hacer arte callejera. Y Daniel, pues, como artista que estaba incursionando recién dentro de la parte artística, él quiso comenzar a moverse también con eso. Y por eso comenzó a pintar los chanchos. Oye, nada que te está quedando bacán el estudio, loco. Gracias. ¿Cómo te está yendo, loco? Bien. ¿Sí estás contratando tus servicios de animación 3D y todo? Claro, puta, bacán, loco, chévere. Oye, de inmediato está... ¿Cuál? ¿Sabes qué? Quiero pintar mi logo, así como los chanchos, lo que tú haces. ¿Ya? Explícame. Yo te enseño también. Ay, mijo. Ayúdame. Dale. Mira, este de aquí es el molde, o el stencil. Entonces nosotros... Y justo Daniel un día fue a mi oficina no recuerdo. Y ya tenía un stencil del chancho. Oye, no sé si me trabajo ahí con el papá. Oye, ¡flaco! ¡Flaco! ¿Estás bien? Ya pagaste, cojudo. Pero por algún motivo se quedó solo en mi oficina. Y después cuando yo fui a ver, me había hecho el chancho. De nada, flaco. Yo sospecho que alguna ejecutiva de alguna agencia vio este asunto, le comentó a la amiga le comentó al medio y así llegan a mí. ¿Ya? Pero yo le pinté en el estudio de mi amigo un chancho en algún cumpleaños, alguna chupa, lo que sea, ¿no? La primera vez que yo tuve un encuentro con el mundo real y la chanchocracia, a los tres, ¿no? El mundo real, chanchocracia y yo, fue portada del Universo, 6 de la mañana llegando de farrear. El periódico, ¡pum! Policía investiga origen de grafitis. ¿What? Primera plana del Universo, los chanchos ahí. Y ahí, en ese momento también, ¿en qué estoy metido? ¿Qué tan peligrosos les parecen a ustedes estas inocentes figuras de chanchitos? Le vamos a dar crédito a cada figura que salga. El país solamente viviría en pánico constante, ¿no? Pero parece que fuera una travesura. Creo que es una forma de tratar de llamar la atención, nada más. Pues en Guayaquil, la aparición de estos adornitos causó un verdadero pánico colectivo y lo que es peor, no se sabe de dónde surgió. Resulta que se dijeron por internet y en las calles varias versiones. La más terrible fue que se trataba de un anuncio de una masacre multitudinaria, dirigida especialmente contra los estudiantes aniñados de ciertos colegios exclusivos de Guayaquil. La primera llamada que recibí fue del Universo y me negué. O sea, les contesté y dije, no, yo no sé. Conozco quién es. Sé que se trata de arte, pero yo no les puedo decir de qué se trata ni les puedo decir quién es. ¿Aló? Hola, ¿el señor Daniel Adún? ¿Sí, el mismo? Le saluda Marco Beltrán. Hemos estado averiguando y sabemos que usted es la persona que ha estado pintando los chanchos de colores. ¿Es eso verdad? ¿Chanchos? No, caballero, yo no tengo nada que ver con esos chanchos de colores. Miren qué sencillo. Nos damos la oportunidad y conversamos. Lo invito a tomar algo y hablamos al respecto. No, caballero, yo no tengo nada que ver con esos chanchos de colores, ya le dije. Daniel Adún.
Lo que pasa es que con la sociedad que tienes, que recibe esa información y la procesa de la forma en que lo hace, tienes un resultado que es completamente distinto aquí en Guayaquil que el que hubiera existido en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que hace que ese resultado sea posible en Guayaquil? Para mí es la forma como hemos construido la ciudad y nuestras formas de relacionarnos. Recuerdo que más bien desde el punto de vista de estudios urbanos, en esa época había puesto una serie incluso de reflexiones muy fuertes, venían más de trabajos sociológicos, etcétera, en América Latina, sobre la relación entre ciudad, miedos y medios, ¿no? ¿Aló? Buenas, Daniela Dum. Sí, con el mismo de parte. Habla Verónica Barza, del diario Extraordinario. Dígame. ¿Sabemos qué es usted? ¿Quién está pintando los chanchos asesinos? No, señorita, yo no tengo nada que ver con... Señora Dum, yo tengo una fuente que me garantiza que está pintado un chancho en la casa de él. ¿Qué tiene para decirme? No, señorita, ya le dije que yo no tengo nada que ver con esos chanchos. Puta madre, flaco de verga, me cagaste. Contesta. Aló, Dani. Aló, flaco. Sí, ¿cómo te va? ¿Te llamaron? ¿Sí? ¿Qué chucha le dijiste, flaco? Nada, que el chancho que pintaste en la pared quedó vacancísimo. Ándate a la verga, flaco, me cagaste, maricón. Me cagaste. Aló, Dani. ¿Qué le pasa a este man? Esa mierda, lo cagué. Mucha gente que se dice ser artista, ¿no? Y bueno, obviamente entre artistas, doctores y locos, cada quien. Sin embargo, cuando el señor Adum dice que lo hacía en contra a la suciedad, está ensuciando las paredes, señor Adum. Así es, muy aparte, que son dos casos. Uno, el del pintor que pensó que estaba haciendo arte, yo qué sé, en la ciudad, todo lo demás, las multas que tiene que pagar porque no es dueño de la ciudad y todo lo demás. Pero no es posible que la ciudadanía esté tan inestable, no confíe ni en la policía, ni en lo judicial, ni en el propio gobierno, que un simple rumor ya te pone los pelos de punta y hace una histeria colectiva. Así es. Nosotros lo comentábamos esta mañana también, que en un canal amigo oíamos la respuesta del joven artista. Apoyamos el arte, claro, tenemos que apoyar el arte como manifestación del alma y como representación de lo que somos, una sociedad. Sin embargo, lo que sí nos preocupa y de alguna manera nos alerta son dos cosas en particular. Primero, si causó este joven un caos como el que se produjo, como el que vimos, ¿por qué no avisó desde el principio que se trataba de una manifestación de arte y que lo hacía en las calles porque no había galería suficiente para poder recibir a toda la ciudad? Jugar con la paz es grave. Las urbes latinoamericanas estaban creciendo o siguen creciendo ya, y pues obviamente empiezan a fragmentarse. Siempre quedamos con esta imaginario, con este estereotipo de que todo lo que está en la calle, del arte que está en la calle, tiene que ver con el pandillaje, con el crimen organizado, con el consumo, con el expendio también, el narcomenudeo, la estética del dealer, muchas cuestiones que nunca cambiaron. Recordemos que Nelson Curvelo en el 90 Recordemos que Nelson Curvelo en el 90 logra terminar con el tema de violencia y pandillas y convertir a estos personajes en jóvenes emprendedores y limpiar un poco esta escena, pero el imaginario nunca se limpió. Nos revelamos a nosotros mismos racistas, clasistas, ignorantes, no solo del arte, sino de la cultura urbana, paranoicos, bueno, el efecto psicológico social de todo esto. Y esto hizo, sin querer queriendo, chanchocracia. Y creo que eso tiene una historia bastante larga, de por lo menos 70 años de vida
política de elegir alcaldes y de elegirlos entre una dinámica populista, y que ha tenido su culminación en un sistema como el actual, en el cual claramente se privilegian los beneficios para el sector de la construcción, el sector inmobiliario, por encima de los beneficios al bien común de los ciudadanos de Guayaquil. Entonces eso es también interesante porque coincide en esa época con dos cuestiones que son interesantes en Guayaquil. El auge de los centros comerciales, ya que de repente en una década nos llenamos de centros comerciales, y el centro comercial es una suerte de espacio de circulación, de seguridad, ¿no? O sea, la idea de que transitar en la calle es inseguro, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Hago un centro comercial. El centro comercial no solo es cómodo, sino que es seguro. Entonces, responde, me parece, a un imaginario urbano particular. Y paralelamente, el fenómeno de las urbanizaciones, ¿ya? Entonces, empiezan a aparecer las urbanizaciones cerradas, que también dan cuenta, como dicen algunos autores, de esta especie de nueva edad media, ¿no? Donde la gente empieza a amurallarse precisamente para protegerse, entre comillas, de la ciudad. La idea de que cómo estamos nosotros seguros en nuestras urbanizaciones y estos pandilleros van a venir a atacarnos. Y eso de allí tiene evidentemente consecuencias en la forma como hemos diseñado la ciudad, cómo nos relacionamos unos con otros en los espacios públicos, en áreas verdes, o cómo no lo hacemos precisamente por ausencia de espacios públicos y de áreas verdes, que creo que es lo que habilita o lo que permite esta representación tan equivocada de el otro como el pobre, el pandillero, el mestizo de estratos populares, que claramente no se corresponde con la idea que el aniñado tiene de sí mismo, que lo ve como un diferente. Pero no solo como diferente, sino que se lo imagina como una especie de salvaje que le puede hacer daño. Es que Guayaquil demostró ser una ciudad con miedo, ser una ciudad que tiene tan arraigada la división de clases sociales que en un momento dado el pánico de los ricos manifestó en estos días el rechazo, la desconfianza y el desconocimiento de cohabitar con una sociedad mayormente pobre. Vamos a matar a niñados ricachones de verga. Muerte, 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 muerte. Esa representación que puede existir en la cabeza de alguien, esa es la que se ha construido en el curso de los años y es la que está detrás de la representación que permite que la chanchocracia haya sido lo que fue y no simplemente un episodio de unas páginas interiores de un periódico en Alemania. No sé cómo, pero un día a las 7 de la mañana me llamó, no le quiero llamar ni mi tía ni siquiera, la esposa de mi tío, a preguntar: Dani, por favor, ¿qué pasa? No, esta vaina de los chanchitos ya, el alcalde está desquiciado, el intendente está vuelto loco, el gobernador no sabe qué hacer. Dime, por favor, que si que fuiste tú. ¡Cha madre! ¿Aló? Daniel. Yuli. Mira, dejémonos de tonterías. Necesito que me confirmes que fuiste tú quien pintó esos chanchos. ¿Yo? ¿Chanchos? No, para nada. Yo no soy. Daniel, solo dímelo. Nosotros nos encargamos de todo. No sé por qué le dije que fui yo. Ya, Dani, vamos a hacer lo siguiente. Ve al municipio, te vamos a mandar en un carro del municipio con un abogado, cámara de video, cámara de fotos, guardia privada. Vas a borrar los chanchitos. Todo el plan hecho. Vas a borrar los chanchitos y vamos a pedir disculpas públicas. Tú vas a pedir disculpas públicas por haber hecho asustar a la ciudadanía. Bueno, ya voy. Fui al municipio, allí esperando, ¿no? En el despacho de comunicación y periodismo del municipio. Ok, venga, me tenían la pintura, filmando, con cámara, rockstar, total. Borrando estos chanchitos, todas las cámaras. Ellos mandaron el boletín de prensa a todos los medios con sus fotos diciendo que ya habían resuelto el asunto. Pero curioso, ¿no? Le hicieron pintar de gris, me parece, los chanchos coloridos, y para mí eso era un símbolo, una metáfora de que queríamos olvidar. En vez de aprender, discutir, olvidar y volverlo a poner debajo de la alfombra. Guayaquil. Cuando yo decía que vaya a la cárcel, ¿por qué? Porque hubiera cerrado perfectamente la obra de arte. Bueno, se hubiera parecido mucho al artista de Black Mirror, episodio 1, ¿no? El artista que lo calculó todo con el poder para generar lo que generó, ¿no? En aquel Londres de esa época donde está situada la obra. ¿Cómo es ese capítulo? Ese es el que tiene que tener sexo con un cerdo. El primer ministro. Dios mío. Es una obra de arte. Sí. Podríamos hacer un parangón por ahí. De hecho. Este artista sí llega hasta las últimas consecuencias radicalmente, se suicida,
porque lo que logró hacer es una obra, ¿no?, de una exquisitez contemporánea, pero al mismo tiempo llevando al extremo la reacción de los seres humanos. Acá justamente hubo un corte, que también es un final, porque los finales se dan como se dan tampoco. Estoy hablando yo, pues eso es un ideal. Pero también nos ayuda mucho a la interpretación el famoso chancho pintado de gris. Ojo, que lo interesante es que el arte contemporáneo no es esa transmisión lineal de una intención o un efecto con una lectura toda hegemónica de los que lo oyen. No. El arte contemporáneo lo que genera es un dispositivo en el que nosotros podamos hacer lecturas que la harás tú desde el feminismo o tu condición de género, otro lo hará desde una condición de sector social bajo, alto, medio, otro lo hará desde como policía, otro lo hace como poder, otro lo hace como... Y eso pasó. O sea, Guayaquil es una ciudad muy contrastada, tiene esta forma de privatizar la vida. La clase alta huye de la clase media y media baja. Y antes del tema de las pandillas, está el tema de las rejas. ¿Cuándo comenzamos a tener rejas? ¿Comenzó en los 80? Hay ese conflicto de clases sociales, pero creo que allí hay donde escarbar para tratar de entender esta patología que tiene Guayaquil con respecto al miedo al otro. La idea de que va a venir una clase social o alguien de una clase social a atacarte distinta, no habla también de otras cosas, no habla también de una noción de culpa, habla también de otra serie de cuestiones que tal vez estaban en ese relato. Cada vez nos fuimos encerrando. ¿Y ahora qué tenemos? Urbanizaciones cerradas. Nos morimos de miedo. Recuerdo pues creo que es esta cita de Kill Bill, ¿no? Cuando esta mujer va y entonces sabe que tiene este listado y en un momento este hombre dice esta mujer merece su venganza. Sí. Y nosotros morir. Al miedo al otro, al miedo al diferente, al miedo al que tiene la tez más oscura o más blanca, y hay un conflicto ahí no solucionado, no conversado, no socializado, que lo venimos arrastrando desde la colonia. Vienen por nosotros, ¿no? En el sentido de que tal vez se deriva de una serie de consecuencias de relaciones de clase en ese sentido, ¿no? Que siento que con el tiempo lo que han hecho es profundizarse, ¿no? No sé, es una ciudad muy conflictuada en este aspecto social, porque no tenemos lugares de socialización, de encuentro. Entonces cada uno vive en su burbuja, en su mundo. ¿Por qué creo que sí va a pasar? ¿O que debe pasarme? ¿O que alguien en verdad está así de enojado conmigo, no por la clase a la que represento? Ya, tal vez, o sea, habla también de cuál es mi relación con otra clase. Se identificó a alguien como autor de los dibujitos y luego que si era pariente o no de un funcionario, y como que la noticia iba más por van a agarrar al autor. La tarde de este martes salió a la luz pública el nombre de Daniel Adum, artista gráfico, quien se adjudicó la creación de los animales como una expresión artística. Responsable de los dibujos de los chanchos que aparecieron esta semana en diferentes sectores de la ciudad. Que no se preocupe la ciudadanía, que no tenía por qué alarmarse, que eso era un artista que simplemente quería demostrar sus dotes de destreza y pintaba esos chanchitos, y no me equivoqué. Ese muchacho tiene que responder por el daño a la propiedad pública, él tiene que responder, va a ser sancionado por haber pintado. Nadie tiene por qué pintar en propiedades públicas ni privadas. Daniel Adum Gilbert, ¿verdad? Cuando empezó a pintar estos chanchos que causaron tanta alarma en Guayaquil, por la cual ha pagado $100 de multa al municipio, ha pintado las paredes como corresponde, y ahora quieren cogerlo preso. ¿Ustedes creen que este señor debe ir preso? Entonces tenías un montón de expertos y autoridades y gente hablando de las pandillas, pero nunca tenías un pandillero finalmente, ¿no? Entonces me parece que eso tiene que ver con cómo se reproducen los discursos, ¿no? Es decir, la idea de que no dejas hablar al otro, sino que hablas por el otro, y entonces... Como nosotros somos miembros de la organización Latin King, por ende, según nuestros mandatos, nuestra filosofía, somos activistas políticos. Esta es la parte que nunca entendió la sociedad. Yo pertenezco a esta organización desde el año 2000.
Y lo que pasó en el 2004, que tiene que ver con eso de los chanchitos pintados en diferentes sectores de Guayaquil, es una raya más al tigre en lo duro que nos daban ciertos medios de comunicación con tal de vender su producto, o los medios impresos con tal de vender, ellos simplemente nos cogían de, como se dice vulgarmente, de piñata. Ya cuando empiezas a entender la dinámica latín, por ejemplo, la dinámica ñeta, la relación entre pandilla y clase social baja, por ejemplo, que es como un estereotipo, resulta que no se sostiene tanto, ¿no? Había gente latín de clase media, por ejemplo. Y no me vas a decir que los latín eran la gente pobre, ¿no? Todo salía de Guayacanes del Norte. Revisa dónde eran los muertos. Guayacanes, Norte, Samanes. Yo era de esos 4. Ahí eran los muertos, no eran en el Guapo, ni en el suburbio, ni... No. Era la gente de clase económica alta, los que tenían padres jueces, doctores, la mamá estaba en otros países, aún pasando estas campañas sucias que se hacían en contra de sectores desconocidos por decisión propia. No había la brecha social tan grande que hay ahora. Y tú veías la 9 de octubre, ricos y pobres caminando. Pero en la actualidad vemos a ciudadelas amuralladas porque vemos cada vez que la gente que tiene más, qué sé yo, más dinero está más lejos de nosotros, más lejos de la ciudad. Eso causa una fricción, eso causa que la sociedad cada vez se dañe más porque no nos conocemos, no sabemos, no nos damos cuenta que somos ecuatorianos. Gracias a Dios a los días se dieron cuenta que todo era una mentira, porque una de nuestras reglas principales era no rayar paredes, nunca íbamos en contra de eso. Entonces no teníamos nada que ver con eso. Tú nunca tenías al actor hablando. Después descubrimos que era algo de un artista, algo de estas artes que hacían, pero igual nunca recibimos disculpas públicas de nadie. Según dicen, la pandilla Latin King ha iniciado un proceso de violencia identificada de una manera muy especial. Se investiga la aparición de chanchos dibujados en distintos sectores de Guayaquil, pues existen rumores de que están relacionados con una supuesta venganza de los Latin King. Que sean de pandillas tengo muchas dudas. El dibujo no corresponde a la manera de comunicarse de los pandilleros. Eso está hecho con plantillas, está hecho en general en las partes bajas de las paredes y en los postes. Los pandilleros se comunican con grafitis y ponen la firma que identifica quién está haciendo una amenaza. Las amenazas que habría realizado la pandilla de los Latin King contra jóvenes de colegios del sector de San Borondón. Por pasillos de los colegios se rumora que la nación Latin King atentaría contra la integridad física de jóvenes. Amenazas de pandilleros. Pandillas de los Latin King. Pandilla de los Latin King. En la pandilla Latin King. Supuesta venganza de los Latin King. ¿Qué es la chanchocracia para ti? Para mí es la capacidad que puede tener el arte para generar lo que sea, ¿no? Eso es lo que yo más rescato de un proyecto como la chanchocracia. Han pasado 15 años de eso. Entonces, y todavía no entendemos bien, porque mucha gente se ha quedado en el suceso y no ha llegado a analizar las cosas profundas, ¿no? Pero hay temas mucho más importantes que analizar. ¿Por qué Guayaquil reacciona así ante un problema como este o una obra como esta? Entonces, Chanchito, los culpables de la chanchocracia fueron unos cerdos anarquistas. Fue para vengarse de los humanos que llenaron sus mentes de miedo. Ustedes escribieron el mail y manipularon la opinión pública. Sí, todo fue verdad, pero en realidad no estoy seguro de quién mismo escribió el famoso mail. Fue algo que escuché por ahí, pero todo lo demás sí fue verdad. Ah, y los chanchitos no somos anarquistas, somos mamíferos paquidermos. Pero todo lo demás sí fue verdad. Y no manipulamos la opinión pública. ¿No ves que ni siquiera podemos escaparnos de este horrible corral? Pero todo lo demás sí fue verdad. ¿Qué cosa fue verdad? Que llenamos sus mentes de miedo. No te creas, el terror del chancho en la pared es solo la punta del iceberg. La especie humana es muy curiosa, temerosa, y entre sus mayores sustos está el miedo al otro. ¿Al otro qué? Al otro humano, a uno diferente. Pero si son igualitos. A mí también me parece, pero según ellos no. Y entre las diferencias que han establecido, hay una a la que llaman la clase social. Bueno, cerdito, me la saco, como dicen los humanos de sus lares. Eres muy divertido, pero lo mío es volar. Espero volver pronto. No te tardes, porque en pocos meses
seré chuleta. ¿Sabes? Hay algo de lo que sí me has convencido. ¿De qué? De que los cerdos merecen su venganza. Mira, si los medios son capaces de desinformar a la sociedad de una forma tan macabra, ¿no? Pueden hablar del tema de los chanchitos y graficar su noticia con pandilleros contra la pared, imágenes de muertos en blur. Fácilmente podían inventarse un muerto para justificar que sí, los chanchos tal cosa. Más, es una amenaza terrorífica de muerte, porque a ese nivel de podredumbre llega el interés de vender periódicos. De alguna forma salir ileso por ser blanquito, apellido Adún Gilbert, ¿no? Tener relaciones con una persona que trabaja en el poder municipal, de pronto, porque si era otro chico de clase media, baja, de pronto le caían a palos, lo encerraban, tenemos al de los chanchitos y toda esa prensa corroída, ¿no? No lo sé, son solo hipótesis, son solo teorías.